el doctor Gorky Aguirre y estoy a cargo del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil. Por lo tanto, les doy un saludo cordial a los estudiantes, al público en general, que me han dado la oportunidad de conversar sobre un suceso muy importante pasado en estos días, como es la consulta popular del presidente Noboa. Bien, yo creo que es importante darnos cuenta en este comparativo que en muchos de los casos el comportamiento electoral es significativo y representativo en cuanto a las motivaciones psicosociales que se le pongan, en este caso, al electorado. Por ejemplo, en el caso de Lasso, ya estuvo bastante tiempo hablando de seguridad ciudadana. Estuvo algunos años hablando de seguridad ciudadana y no encontró prácticamente la baja del nivel de violencia e inseguridad ciudadana. Siendo así, la ciudadanía se hartó prácticamente de este ofrecimiento insistente del presidente Lasso. Tanto así que puso a los militares, estados de excepción, y definitivamente se cansó y perdió la credibilidad. Entonces prácticamente era un simbolismo de rechazo en este caso. En el caso actual del presidente Noboa todavía está latente la esperanza y el presidente Noboa justamente ha vendido bien el tema de la seguridad, inclusive empezando desde cuando se inició el gobierno. Por ejemplo, vimos un asalto al canal 10 Telecentro, violencia en las calles, que incendiaban vehículos, violencia en las cárceles. Todo eso fue vendido indicando de que él iba a trabajar por terminar prácticamente esta violencia. Entonces se llegó a un nivel de violencia sumamente alto, la cual la ciudadanía creó esperanzas, y cuando los militares salieron a las calles, cuando los militares en este momento están cuidando las cárceles, se ve a lo mejor a ciencia cierta que se siente respaldada la ciudadanía. Pese a que las estadísticas dicen otra cosa, pero yendo al punto que se pregunta, efectivamente la ciudadanía siente esa sensación de esperanza y trata de acudir a las urnas en esa defensa de su derecho por ser prácticamente protegido por el Estado. Bien, yo creo que a breves rasgos inmediatos y sin un análisis profundo podemos ver nosotros de que sí, efectivamente hay una connotación de decisión separada por parte del electorado. Una mayoría que votaron por el sí en prácticamente 9 preguntas, y las 2 preguntas se votó por el no. Entonces, claro, digamos el panorama que fue analítico supuestamente la ciudadanía. Pero a la pregunta anterior que hacía, justamente es algo que nace la ciudadanía por la desesperación. Y las preguntas que tienen que ver de alguna manera con seguridad o están relacionadas a los militares, contra la corrupción, se le dijo sí. Pero las otras preguntas que prácticamente no tenían nada que ver con la seguridad, se dijo no, porque estaban también con un despropósito. Y ese despropósito era que se estaba quitando prácticamente un derecho constitucional que estaba establecido anteriormente, y era la situación de precariedad prácticamente del trabajo, que íbamos a entrar a ello, al trabajar por horas, que la ciudadanía lo dijo claramente, lo está especificando, que no quieren ese tipo de trabajo, ¿sí? La otra es también el tema de que nosotros no podemos ir a que internacionalmente, en la segunda pregunta, que nos den haciendo las cosas, en este caso, relacionada con las empresas extranjeras que hayan tenido inconveniente con Ecuador en algún problema. No se puede subsanar en el exterior o un encuentro internacional, sino que tiene que ser aquí en Ecuador, porque hay una experiencia en la cual efectivamente hemos perdido este tipo de acciones. Entonces, la situación de forma nos lleva a nosotros a ver que de alguna manera analizó la población esta situación. Bien, yo creo que hay que analizar el contexto que se efectuaron estas elecciones. Entonces, si nosotros hurgamos ya cifras, vemos que, por ejemplo, en el 2021 hubo un ausentismo del 7.26%, en el 2023,
de 17.67% y en las actuales elecciones de consulta popular tenemos 20.8%. Esta situación se da también con el llamado a un feriado energético antes de las elecciones. Entonces, una relación sumamente especial, sui generis, que nos transporta a la acción visceral del ciudadano. ¿Qué quiere decir esto? Que nos lleva a nosotros al comportamiento del ciudadano en una situación de descanso, de reposo, de ocio del ciudadano. Entonces, con 2 días de anticipación, mucha gente salió efectivamente a utilizar su feriado, porque para eso justamente, de alguna manera, es un descanso. No están en sus oficinas, no están en sus trabajos, necesitan también ocupar su tiempo. Entonces, este feriado lo lleva también a que las personas dijeron: preferimos no ir, no acudir a votar y continuar con el feriado. Y por otra parte también se suma el hastío, en este caso, y una situación de no credibilidad cuando se indica de que hay ciertas situaciones engorrosas, como es, por ejemplo, el mismo situación de que se nos cortó la energía, situaciones de que se escuchan mentiras por parte de ciertos actores del gobierno. Entonces, esto ya es generalizado, que poco a poco es una tendencia de la ciudadanía que pierde ese aspecto cívico de acudir a las urnas. Entonces vemos nosotros que al final de cuentas, haciendo un análisis histórico, tenemos 2 puntos más de ausentismo, pero en unas circunstancias sumamente diferentes a las que se han suscitado anteriormente. Le toca al presidente, en algunos casos, o sea, dependiendo si es el referéndum, preguntas de referéndum o de consulta popular, establecer lo que indican los anexos. En algunos casos, por ejemplo, indica que tiene el presidente 5 días para poder proponer una norma, una ley ante la Asamblea Nacional. Y en estos casos, la Asamblea Nacional va a tener 60 días para poder, durante ese tiempo, debatir, analizar, aumentar, quitar la propuesta que manda la presidencia. Simplemente en ese tiempo prudencial tiene que enviarse la contestación. Creemos que no va a existir un problema en ese aspecto, porque como decía, la norma de la ley que existe del legislativo permite que exista debate, permite circunstancialmente y prudencialmente un tiempo para poder debatir. Y en ese aspecto simplemente tienen que cumplir con la norma establecida en base a los anexos. Hay casos, como decía, que hay, por ejemplo, que tienen que cumplir en 200 días la norma, establecerla. Por ejemplo, es el caso de las Fuerzas Armadas, de apoyo complementario a las Fuerzas Armadas. Dice que la Asamblea tiene 200 días para aprobar la norma. ¿Sí? Tenemos el caso de las reformas a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Indica que ni siquiera dice que se haga la norma, manda directamente que dice refórmese la ley orgánica, ¿sí? Pero no dice cuándo, quién la haga, ni cosa parecida. Pero claro, se podría entender que es la Asamblea. Dice que una vez puesta en vigencia la norma después del registro oficial, esta se verá o iniciará a partir de un año, o sea, 365 días. Y en ese espíritu también se manda a un concurso de jueces. Entonces tenemos, o sea, una largura para ese tema para establecer prácticamente los parámetros normativos legales. Bien, yo creo que sin apasionamientos es importante analizar esta parte, en la idea de que efectivamente hay que ser claros. El gobierno hasta el momento no ha sido muy claro y más bien no ha dado una respuesta política, técnica al logro. 9 preguntas por el sí y 2 por el no. O sea, es muy claro ese aspecto. No podemos confundirnos que aquí hay ganador el gobierno, perdedor otra persona. Es más, por ejemplo, aquí han polarizado la situación y hablan de que un correísmo
es el dueño de las preguntas por el no, o es una ganancia, o se le puede atribuir esta ganancia al correísmo, lo cual técnicamente es falso, porque efectivamente quienes participaron directamente en campaña inclusive a favor del no fueron organizaciones sociales y algunos movimientos políticos. Por ejemplo, llámese la UNE, ¿sí? Algunos partidos también que se integraron, pero los correístas inclusive no participaron directamente en la campaña porque ellos se negaron como manera de denuncia que no estaban de acuerdo con las preguntas y dijeron que no van a participar con campaña electoral directamente, ellos lo van a hacer desde afuera. Entonces hay algunos actores, entonces no podemos decir que solamente son actores, no podemos polarizar entre correísmo y gobierno de ninguna manera. Aquí lo que se tiene que decir claramente es de que el pueblo, la ciudadanía, le pareció inoportuno que se le pregunte sobre quitarle los derechos sobre la situación de trabajo, sobre la situación laboral. Y en este caso respondió que inmediatamente que no está de acuerdo con aquello. Asimismo, del arbitraje internacional, el pueblo dijo que no está de acuerdo. ¿Por qué? Porque cree que va a perder en el arbitraje internacional, como efectivamente es así. Un arbitraje internacional no es un juicio. Un arbitraje internacional es simplemente llegar a un acuerdo extrajudicialmente. Y en ese acuerdo extrajudicialmente, la cancha está inclinada, si queremos hablar de fútbol como lo ha hecho el señor presidente, indicando que él ha ganado 9-2. Entonces, de esa manera nosotros vamos a estar con cancha inclinada internacionalmente, porque las personas que trabajan son consultoras internacionales que trabajan al mejor postor. Y simplemente, si el Estado ecuatoriano no tiene para pagar ese mejor postor, siempre nosotros perderemos. Entonces, ¿por qué no manejarnos con la Constitución, la cual nos protege? ¿Por qué está protegiéndonos? Porque anteriormente nosotros hemos tenido muchos problemas internacionales y efectivamente nos han ganado. Llámese Oxy, hemos perdido millones de dólares y hay algunos otros casos. Entonces, de esta manera no podemos decir que ha perdido, ha ganado, ni cosa parecida, porque efectivamente vamos a ver nosotros, el pueblo ecuatoriano, que se gane en las urnas tras la decisión, cuando efectivamente se ejecute la decisión por parte de quien la propuso, en este caso el presidente de la República. Ahí vamos nosotros a ver efectivamente si ganamos o perdimos como tal. Por lo pronto, se ha ganado en 2 preguntas el pueblo ecuatoriano, ¿sí? Al contestar no, porque esa fue la realidad. Y la otra es de que si efectivamente se cumple la propuesta del presidente, una vez de que el pueblo dijo sí, entonces ahí ganamos definitivamente en todo este contexto de consulta popular, lo que estaría sumamente bien técnicamente hablando.